Vamos a abordar de inmediato. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, ¿cómo estás? Parece que se le hubiera generado la tormenta perfecta a Pedro Castillo, ¿no? En medio de esta situación complicada que está viviendo con las personas de su entorno perseguidas o prófugas, estas investigaciones que está viviendo. Ahora Perú Libre le da la espalda, él renuncia a la militancia. Ayer, en lo que se podría considerar una muestra de poder, apoyan la censura al ministro Senmache. ¿Cómo queda Pedro Castillo en este panorama, José Carlos? Bueno, pues la verdad hay que ver las cosas porque digamos, efectivamente está aislado, pero ya está aislado hace un buen tiempo, ¿no? Este tipo de percepciones, por lo menos es la tercera o cuarta vez que parece ser el caso. Recordarás en febrero, cuando Carolyn López habló por primera vez, se pensó que, digamos, se venían algunas cosas, algunos desenlaces mayores. Luego en marzo, cuando enfrentó las olas de protesta, también se pensó eso. A inicios de este mes, con la fuga del señor Silva, se pensó eso nuevamente. Y habrá que ver si este es realmente el momento terminal. En cualquier caso, creo que su aislamiento continúa. Continúa también su situación muy impopular. Pero, digamos, lo terminal todavía, por lo menos dado que es una decisión que pasa por el Congreso, todavía parece lejano, ¿no? Pero precisamente al pasar por el Congreso, y digamos que ya habíamos conversado anteriormente de esta situación, ¿no? Lo que Pedro Castillo había logrado en estos meses era una suerte de supervivencia, ¿no? De asegurar precisamente el no llegar a los 87 votos en el Parlamento para una eventual vacancia, y sin embargo ahora con este separarse de Perú Libre, pareciera que los números no le van a jugar tan a favor, ¿no? Bueno, efectivamente, si uno ve las cifras con las que se censuró ayer al ministro Senmache, es un 78 votos, creo que es una cifra importante, cercana a la votación calificada que se requiere para la vacancia todavía, pero creo que en términos globales todavía es un umbral un poco lejano, ¿no? Porque sí, esto es la censura de un ministro, pero no sé si para la vacancia, y tampoco hay siquiera alguna iniciativa en ese sentido, ¿no? Hay esta cuestión de la Comisión de Fiscalización, hay que ver al detalle qué sustento tienen y qué motivación, por supuesto, hay detrás, para ver si efectivamente se pueden alcanzar los votos para alguno de los dos casos, ¿no? Hoy día ha jurado Patricia Benavides como fiscal de la Nación, el cargo que va a ejercer por 3 años, y ella ha sido muy enfática al asegurar que se va a crear un equipo especial precisamente para luchar contra la corrupción en el poder. Habló de la necesidad de crear este grupo especial cuando 2 fiscalías o 2 equipos especiales están trabajando en un caso que los reúne, ¿no? Y en este caso, el lavado de activos y la Fiscalía Anticorrupción tienen casos contra Pedro Castillo, lo cual hace que precisamente, de acuerdo a las palabras de la doctora Benavides, se pueda incluir un grupo especial similar al Lavajato para que se le investigue al presidente Pedro Castillo, un poco siguiendo la línea, pero de una manera mucho más exhaustiva que la que había dejado Pablo Sánchez. Sí, ahí habrá que ver, mira, todos los procesos judiciales son lentos en el país. Yo me inclinaría a pensar que en este caso también es así. En consecuencia, lo determinante va a ser la información que termine filtrándose a la prensa, que es lo que de hecho ha causado que el Ejecutivo presente este proyecto de ley Mordaza, porque de otra manera el proceso como tal, solamente aislándolo de sus componentes políticos, suelen ser largos, lentos. Fíjate, en el caso propio de Lavajato, hasta ahora no hay siquiera una acusación, ¿no? Han pasado más de 5 años de esto. En consecuencia, creo que el proceso fiscal también requerirá un empujón político si es que se quiere tener algunos resultados rápidos. Ahora, y en esa misma línea, la fiscal Benavides ha sido muy enfática al responderle a Aníbal Torres, que hace algunos días aseguró que el Poder Judicial y el Ministerio Público formaban parte de esta ola vacadora. Palabras textuales de lo que dijo Aníbal Torres. Ella ha sido muy enfática en decir que el Ministerio Público es autónomo y que no le va a temblar la mano para investigar los presuntos actos de corrupción, vengan de donde vengan. Bueno, y ya se vienen a hacerlo, ¿no? Yo creo que las investigaciones tienen que conducir a algún esclarecimiento de todas estas acusaciones que son serias, ¿no? Estamos hablando de por lo menos 3 casos que creo que llegan muy cerca al entorno presidencial. No estamos hablando de colaboradores marginales, estamos hablando además estamos hablando de personas que están prófugas de la justicia.
En consecuencia, yo creo que la Fiscalía tiene que actuar con el rigor y con la autonomía que se requieren para poder llegar a la verdad en este caso. Claro, y por ejemplo, en ese sentido, resulta llamativo que Zoraida Ábalos haya tenido, por ejemplo, una línea completamente distinta, ¿no? Pablo Sánchez finalmente decide abrir esta investigación, Patricia Benavides la va a continuar porque digamos que está en esa misma línea, pero hay otras dos investigaciones que también fueron abiertas por la fiscal Ábalos y que hoy día en la conferencia de prensa después de la juramentación se le preguntó a la doctora Benavides si se iban a abrir, que era el caso de los ascensos y otro más que, por el cual se le está investigando al presidente de la República. Ella ha sido muy cauta y ha preferido no hablar de esos dos casos y centrarse más en este del Puente Tarata, que era el que por el que le abre investigación Pablo Sánchez. Sí, ahí está. Mira, a ver, está el caso de GM Petroleum, está el caso del Puente Tarata, está el caso de los ascensos militares y también el de las reuniones de Arratea, que sí no tengo la información de por dónde está, pero supongo que la fiscal se ha referido al caso que está un poco más maduro, ¿no? Los otros seguramente están en alguna etapa que requieren algún nivel más de sustento, ¿no? Ahora, ¿podrían aparecer nuevas evidencias en estos casos y que compliquen aún más el panorama de investigaciones abiertas contra el presidente Pedro Castillo? Bueno, sí, pero dada la situación que estamos hablando del presidente de la República, hay ciertas garantías y ciertos procesos o ciertos procedimientos que pasan por el Congreso y es ahí donde te decía que todavía, para temas sensibles, todavía hay un nudo. Efectivamente, con la eventual deserción de Perú Libre, pues esto podría complicarse, pero hace falta ver si al punto de poner en riesgo la permanencia del presidente en el cargo. Y ahí va a ser fundamental ver cómo se comportan las bancadas en la elección de la mesa directiva programada para el 26 de julio. Claro, y volviendo al Congreso de la República y yéndonos hacia el Congreso de la República antes de tocar el tema de la mesa directiva, que en los próximos días además van a empezar las negociaciones fuertes para elegir a la nueva mesa directiva, lo que ha pasado ayer en la Comisión de Fiscalización también es llamativo, es decir, ayer se ha aprobado este informe final, ¿no? Que además en algún momento la misma Marilena Moyano, Marta Moyano, miembro de la Comisión de Fiscalización, nos aseguró que todavía no había un informe final, ¿no? A pesar de que el lunes se le iba a entrevistar al presidente, resultó que ayer lo terminaron aprobando, ¿no? Lo cual hasta cierto punto pues genera, digamos, parte de lo que los abogados del presidente habían tomado como excusa para que el presidente no se presentara ante este grupo de trabajo, ¿no? Mira, ahí yo supongo que el comportamiento que tuvo el presidente terminó precipitando eso, ¿no? Porque efectivamente si la congresista Moyano te dijo hace unos días que todavía no estaba listo el informe, que lo hayan terminado en un tiempo récord, pues llama mucho la atención. Yo creo que el desplante de la comisión del lunes pasado creo que ha terminado precipitando esta presentación del informe, ¿no? Pero ahí no habría un adelanto de opinión o en todo caso, digamos, una cierta, digamos, violación al debido proceso en la medida que el lunes se le iba a entrevistar y ya para ayer jueves se había aprobado un informe final. Prácticamente ese informe final no se había armado en 3 días. Mira, ahí efectivamente hay el margen para poder decir eso y seguramente será algo que la defensa del presidente dirá. El Congreso es un ámbito político, pero no está exonerado de este control constitucional que es lo que siempre se le reclama, ¿no? Entonces habrá que ver cómo reacciona el Congreso, habrá que ver si la defensa del presidente efectivamente recurre a alguna instancia para poder salvaguardar el destino de la investigación. Pero efectivamente hay un margen que habrá que ver cómo el Congreso maneja, ¿no? Y algo que resultó también llamativo ayer del debate de esta aprobación del informe final fue que el caso de los niños no fue considerado en el informe final. Es decir, había una parte muy pequeñita dentro del informe final que finalmente en el debate decidió retirarse, no incluirlos a ellos dentro de esta investigación. Es probable que detrás de esto haya alguna búsqueda de poder tener el caudal de votos suficiente para que el informe avance sin contratiempos, ¿no? Finalmente, José Carlos, ¿cómo ves el panorama para la elección de la mesa directiva? Se supone que de acuerdo al acuerdo de palabra que se había tomado entre las bancadas en el año pasado, cuando fue elegida María del Carmen Alba, APP sería el encargado de presidir la mesa directiva este año. Sin embargo, parece que ese acuerdo no se va a cumplir del todo
y ya hay algunas negociaciones de por medio entre distintas bancadas, incluida Perú Libre, para formar parte de la mesa directiva. Sí, ahí habrá que ver cómo, porque digamos, de hecho, la bancada que a diferencia del 2021 presenta menos garantías, es precisamente Acción Popular, que ha votado partida en distintos momentos. Ya Fuerza Popular, que apoyó a la mesa directiva actual, de alguna manera ha insinuado que tiene un poder de veto. Las propias disputas al interior de APP hacen que las cosas no estén claras. En consecuencia, yo creo que las próximas semanas estas dos bancadas grandes, Fuerza Popular por un lado y Perú Libre por el otro, creo que va a ser determinante el ver hacia dónde se inclinan, porque eso de alguna manera anuncia también el manejo que va a tener la siguiente mesa directiva. Y rápidamente, y te pido una respuesta muy breve, ¿tú crees que va a cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento? No necesariamente para temas grandes, ¿no? Quizás sí puede haber alguna presión adicional al Ejecutivo, en el sentido de que sea una mesa un poco más ecléctica, o sea, no una mesa claramente opositora, sino algo un poco más digamos, un poco más versátil, ¿no? Muchas gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros aquí en 24 horas, mediodía. Sigo José Carlos Requena, periodista y analista político que ha estado con nosotros analizando el panorama político de nuestra